Aló. Pásame con tu mamá. Quiero hablar con ella. Mi mamá no reacciona. Por favor, ayuda. Urgente. Una ambulancia. Un millonario marca el número de su empleada para despedirla, pero quien contesta música es un niño llorando y lo que dice revela una verdad que jamás música imaginó. Antes de comenzar la historia comenta desde qué lugar nos música estás viendo. Espero que disfrutes esta historia. No olvides de suscribirte. Santiago Romero ajustó el nudo de su inmaculada corbata de seda italiana mientras observaba la inmensidad de la Ciudad de México desde el ventanal panorámico de su oficina. Se encontraba en el piso 28 de la imponente Torre Reforma, una posición que le permitía mirar al mundo desde arriba. Literalmente y metafóricamente. A sus 32 años había construido un imperio tecnológico de aplicaciones financieras que era la envidia del sector empresarial latinoamericano. Todo en su vida estaba milimétricamente calculado, desde sus inversiones bursátiles hasta la temperatura de su café matutino. No había espacio para el error en su agenda, ni tampoco para la mediocridad de quienes le rodeaban en este ambiente de alta presión. El aroma intenso del café de especialidad, importado exclusivamente de las montañas de Colombia, se mezclaba sutilmente con el olor a cuero virgen de los sillones de diseñador. Aquel espacio no era simplemente una oficina, sino un santuario dedicado al control absoluto y a la eficiencia máxima. Santiago creía firmemente que el éxito era el resultado directo de la disciplina férrea y la eliminación de cualquier distracción emocional. Sus empleados lo admiraban tanto como le temían, sabiendo que una sola falta podía significar el fin de su carrera en la empresa. Él se enorgullecía de esa reputación de hombre de hielo, pues consideraba que los sentimientos eran un lastre innecesario para los negocios. Sus dedos largos y cuidados tamborileaban con impaciencia rítmica sobre la superficie pulida de su escritorio de nogal macizo. Estaba revisando el reporte semanal de recursos humanos y un detalle en particular había logrado romper su habitual compostura estoica. Un nombre aparecía resaltado en un agresivo color rojo que capturó su atención y desató una irritación inmediata en su pecho. Se trataba de Camila Sandoval, su empleada doméstica de confianza, quien había cometido el imperdonable error de faltar. No era una simple tardanza de minutos, sino 3 días consecutivos de ausencia total, sin ninguna justificación ni aviso previo a la administración. Santiago apretó la mandíbula con una frustración evidente, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en sus sienes. Había contratado a Camila hacía 4 años, eligiéndola precisamente por su puntualidad impecable y su capacidad para ser invisible. La mujer llegaba religiosamente cada mañana a las 6 en punto, realizaba su trabajo como un fantasma eficiente y se marchaba antes de que él regresara. Era la empleada perfecta porque nunca pedía favores. Nunca se quejaba de la carga laboral y jamás invadía su espacio personal con conversaciones triviales. Su silencio era su mayor virtud en un mundo lleno de ruido. Pero ahora esa imagen de perfección se había roto irreparablemente tras 3 días de silencio absoluto y falta de comunicación. Camila había cruzado esa línea invisible, pero inquebrantable que separaba a las personas confiables de las irresponsables. Santiago no estaba dispuesto a permitir que ningún empleado, sin importar su antigüedad o lealtad pasada, pensara que las reglas no aplicaban para él. La disciplina era el pilar fundamental sobre el que había edificado su imperio y esa filosofía debía extenderse a todos los rincones de su existencia. Decidió que esa misma tarde pondría fin a la relación laboral de manera definitiva. Tomó su teléfono celular de última generación, un dispositivo que costaba más que el salario de muchos, y buscó el número de Camila en su lista de contactos. Mientras el tono de llamada sonaba en el auricular, Santiago ensayaba mentalmente las palabras exactas que usaría para el despido. Serían frases directas, cortantes y profesionales, diseñadas para no dejar espacio a súplicas emotivas ni excusas baratas sobre problemas personales. Camila había demostrado una falta de compromiso inaceptable y las consecuencias de sus actos debían ser inmediatas y ejemplares para mantener el orden. Ya había instruido esa misma mañana a su asistente personal para que comenzara la búsqueda de un reemplazo inmediato. Sus requisitos eran claros, preferiblemente alguien más joven, con más energía y con referencias impecables de familias importantes de las zonas exclusivas. No quería volver a pasar por la molestia de tener que reorganizar su vida doméstica por la incompetencia de terceros. El teléfono seguía sonando 1, 2, 3 veces.
aumentando la impaciencia de Santiago con cada segundo que pasaba sin respuesta. Estaba a punto de colgar y dejar un mensaje de voz fulminante cuando la línea se abrió. Santiago esperaba escuchar la voz sumisa y disculposa de Camila, probablemente llena de explicaciones nerviosas que él cortaría con su elegancia glacial habitual. Sin embargo, lo que escuchó en la cuarta llamada no fue la voz de una mujer adulta, sino un sonido extraño. Alguien había atendido, pero solo se escuchaba una respiración entrecortada y agitada al otro lado de la línea. Santiago frunció el ceño confundido por la falta de respuesta verbal inmediata. «Hola», preguntó con tono autoritario, esperando que Camila dejara de jugar y asumiera su responsabilidad. «Señor, ¿es usted el señor que le da trabajo a mi mami?». La voz que respondió era aguda, claramente infantil y cargada de una urgencia que golpeó a Santiago como un puñetazo inesperado. El empresario se quedó paralizado por un instante, incapaz de procesar que un niño estuviera contestando el teléfono personal de su empleada. Verificó rápidamente la pantalla de su dispositivo para confirmar que no se había equivocado de contacto al marcar. Efectivamente, el nombre en la pantalla decía Camila Sandoval, lo que aumentaba su confusión y molestia inicial. «Niño, necesito hablar con Camila urgentemente». «¿Está tu mamá ahí contigo?», preguntó. Santiago intentando mantener el tono profesional y distante a pesar de la extrañeza de la situación. No estaba acostumbrado a tratar con niños y mucho menos en un contexto laboral. Su paciencia, que ya era escasa, comenzaba a agotarse rápidamente ante lo que consideraba una falta de respeto. Imaginó que Camila estaba cerca, quizás demasiado avergonzada para contestar ella misma, y había puesto a su hijo al teléfono como escudo. «Señor, por favor, no cuelgue». La vocecita tembló violentamente al otro lado de la línea y Santiago pudo escuchar claramente que el niño estaba rompiendo a llorar. «Mi mamá no despierta, señor. La muevo y le hablo, pero no abre los ojos. Tiene sangre en la boca y está muy fría. Intenté limpiarle como ella me limpia a mí cuando me caigo y me lastimo las rodillas, pero la sangre sigue saliendo y no se detiene. Tengo mucho miedo, señor. Ella no se mueve nada». El mundo de Santiago se detuvo abruptamente ante la crudeza de esas palabras infantiles llenas de terror. Su cerebro empresarial, siempre calculador y analítico, tardó varios segundos en procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. La imagen de Camila, siempre pulcra y eficiente, sangrando e inconsciente, chocaba violentamente con la realidad aséptica de su oficina de cristal. La irritación por las faltas injustificadas evaporó instantáneamente como humo ante el viento, siendo reemplazada por una sensación de alarma que le heló la sangre en las venas. Algo primitivo y profundamente humano, una emoción que no había sentido en años, comenzó a despertar en su interior. Miedo genuino por la vida de otra persona. «Espera, niño, ¿cómo te llamas?», preguntó Santiago levantándose instintivamente de su silla ejecutiva de cuero, olvidando por completo el reporte financiero que tenía frente a él. Su voz había perdido el tono de mando y ahora sonaba teñida de una preocupación urgente que sus empleados jamás reconocerían. Necesitaba establecer un vínculo, entender qué estaba pasando realmente al otro lado de la línea. «Me llamo Eduardo. Tengo 5 años, señor. Voy a cumplir 6 en diciembre». La respuesta llegó entre sollozos contenidos que partían el alma. Santiago pudo visualizar mentalmente a un niño pequeño, solo y aterrorizado, intentando ser valiente en una situación que superaba a cualquier adulto. La vulnerabilidad en la voz de Eduardo era palpable, una súplica de ayuda lanzada al vacío que por pura casualidad había aterrizado en los oídos del hombre menos probable para responderla. «Eduardo, escúchame con mucha atención. Necesito que seas muy valiente ahora. Tu mamá está respirando». Santiago ya estaba tomando las llaves de su BMW del escritorio con movimientos rápidos y nerviosos. Presionaba el teléfono contra su oreja con fuerza, como si así pudiera estar más cerca de la escena, mientras salía apresuradamente de su oficina sin despedirse de nadie. Sus pasos resonaban con urgencia en el pasillo alfombrado, ignorando las miradas curiosas de su secretaria y de los ejecutivos que se cruzaban en su camino. «Creo que sí respira, señor, pero hace un ruido muy feo», respondió Eduardo sorbiendo su nariz. «Suena como cuando mi abuelita tosía mucho antes de irse al cielo con los angelitos». Eduardo hizo una pausa cargada de angustia y luego agregó con voz mucho más baja, casi un susurro lleno de pánico. «Señor, tengo mucho miedo. No sé qué hacer.
Estoy solito aquí con ella y no puedo llamar a mi papi porque él se fue hace mucho tiempo y no contesta. Santiago sintió que algo se rompía dolorosamente dentro de su pecho, una barrera que había mantenido cuidadosamente blindada durante años. Mientras corría hacia el elevador privado, presionó el botón con una urgencia desesperada. No estás solo, Eduardo. Yo estoy aquí contigo en el teléfono. Dime. ¿Dónde viven? Necesito tu dirección exacta ahora mismo. Sabía que Camila vivía en una zona humilde, pero jamás se había preocupado por saber exactamente dónde. Ese desconocimiento ahora le pesaba como una losa de culpa insoportable. El niño recitó la información con voz temblorosa, pero sorprendentemente clara, demostrando una disciplina inusual. Vivimos en la colonia Guerrero, es la calle Mosqueta número 247, departamento 3. Es el que está arriba de la tortillería que huele a maíz. Eduardo agregó el último detalle con inocencia y Santiago reconoció inmediatamente la zona. Era un barrio popular y conflictivo del centro histórico, un lugar que él solía evitar a toda costa y que contrastaba brutalmente con su entorno. Eduardo, eres un niño muy valiente, lo estás haciendo muy bien. Ahora voy a llamar a una ambulancia desde otro teléfono y después voy para allá personalmente. No voy a colgarte. De acuerdo. ¿Puedes abrir la puerta cuando llegue la ayuda? Santiago ya estaba en el estacionamiento subterráneo, el eco de sus pasos rebotando en las paredes de concreto. Sus manos temblaban ligeramente al intentar abrir la puerta de su vehículo, una reacción física al estrés que le resultaba completamente ajena y desconcertante. Sí, señor. Mamá me enseñó a abrir todas las cerraduras y los candados por si algún día pasaba algo malo o si ella no podía hacerlo. La respuesta de Eduardo reveló una preparación preventiva que destrozó un poco más el alma de Santiago. ¿Qué tipo de vida llena de peligros llevaba Camila para haber entrenado a su hijo de 5 años para enfrentar emergencias de vida o muerte? Esa simple frase hablaba de un mundo de inseguridad y miedo constante que Santiago, en su burbuja de privilegios, jamás había tenido que considerar. El motor del BMW rugió cobrando vida, un sonido potente que contrastaba con la fragilidad de la situación. Santiago salió del edificio acelerando más de lo prudente con el teléfono conectado al sistema de manos libres del coche. La ciudad se extendía ante él como un laberinto de concreto que debía atravesar para salvar una vida. Por primera vez en años, el destino de Santiago Romero no estaba en una sala de juntas, sino en un pequeño departamento de una colonia popular atado a la voz de un niño que acababa de conocer. Santiago condujo por el Paseo de la Reforma con una urgencia temeraria que nunca había experimentado en su vida. Siempre tan cuidadosamente planificada y segura. Su lujoso BMW plateado zigzagueaba agresivamente entre el denso tráfico vespertino de la Ciudad de México, ganándose bocinazos e insultos de otros conductores que él simplemente ignoraba. Mientras maniobraba el volante con una mano, hablaba simultáneamente con el servicio de emergencias y con Eduardo a través del sistema de audio del coche, convirtiéndose en el nexo vital entre la vida y la muerte. La voz del niño se había convertido en su única brújula emocional en medio del caos, guiándolo a través de un territorio psicológico completamente desconocido para él. El miedo genuino por el bienestar de otras personas era una sensación ajena que ahora le oprimía el pecho. Señor, mi mamá hizo ese ruido otra vez, dijo Eduardo. Su voz amplificada por las bocinas del auto de lujo. Es el ruido que suena como burbujas cuando explotan. Eduardo intentaba describir los estertores de su madre con el vocabulario limitado y visual de un niño de 5 años. Está bien, Eduardo, mantén la calma. La ambulancia ya viene en camino. Están muy cerca. Santiago forzó una calma artificial en su voz, aunque su propio corazón latía descontroladamente contra sus costillas. Tú solo quédate cerca de tu mamá. Acaríale la mano para que sepa que estás ahí, pero no intentes moverla. De acuerdo, campeón. Cada semáforo en rojo le parecía una eternidad, una barrera burocrática del universo que conspiraba contra ellos. La impotencia de no poder volar sobre el tráfico lo estaba consumiendo por dentro. El trayecto desde la moderna Torre Reforma hasta la desgastada Colonia Guerrero tomó 35 minutos que se sintieron como horas eternas de angustia. A medida que avanzaba, el paisaje urbano se transformaba drásticamente. Los rascacielos de cristal y acero daban paso a edificios bajos de pintura descascarada, cables de luz enmarañados y calles llenas de baches.
Era como viajar a otro país dentro de la misma ciudad, cruzando una frontera invisible que separaba la opulencia desmedida de la supervivencia diaria. Cuando finalmente llegó a la calle Mosqueta, Santiago frenó bruscamente y estacionó su BMW en doble fila, sin importarle las leyes de tránsito. No le importaron las miradas curiosas y recelosas de los vecinos que observaban el automóvil de lujo. Completamente fuera de lugar en ese barrio humilde de comerciantes y obreros. El edificio que Eduardo había descrito era una construcción antigua de 3 pisos, con una fachada deteriorada por la humedad y el tiempo, y balcones oxidados llenos de ropa tendida secándose al sol de la tarde. La tortillería de la planta baja emanaba el aroma característico y reconfortante del maíz recién molido, un olor que normalmente abriría el apetito, pero que ahora se mezclaba con la urgencia del momento. Santiago bajó del auto corriendo. Su traje de diseñador italiano contrastando violentamente con el entorno de paredes grafiteadas y banquetas rotas. Subió las escaleras de concreto gastado de 2 en 2. Sintiendo como el polvo del lugar se adhería a sus zapatos lustrados, siguiendo las indicaciones precisas que Eduardo le había dado por teléfono. El edificio por dentro olía a encierro y a comida casera, una mezcla de vidas hacinadas en espacios pequeños. El departamento 3 estaba al final de un pasillo estrecho y oscuro, donde la única luz provenía de una bombilla parpadea al fondo. Antes de que Santiago pudiera siquiera tocar la madera vieja de la puerta, ésta se abrió lentamente con un chirrido de bisagras oxidadas. La figura pequeña que apareció en el umbral le robó el aliento y confirmó la gravedad de la situación que había imaginado durante el trayecto. Ahí estaba Eduardo, un niño pequeño de cabello negro azabache revuelto y ojos cafés enormes, inundados de lágrimas contenidas. Llevaba puesta una camiseta de los Pumas de la UNAM que le quedaba varias tallas más grande, colgando sobre su cuerpo delgado como una túnica. Sus pies estaban descalzos y sucios, contrastando con el piso de mosaico frío y desgastado del pasillo. ¿Usted es el señor Santiago?, preguntó Eduardo con voz quebrada y tímida, limpiándose la nariz con el dorso de su mano manchada. Sí, soy yo, campeón. Estoy aquí para ayudarte. Santiago se agachó instintivamente para quedar a la altura del niño, sin importarle arruinar los pantalones de su traje de $1,000 contra el suelo sucio. Era un gesto de empatía que jamás había hecho con ningún otro niño, incluyendo los hijos mimados de sus socios de negocios. Dime, ¿dónde está tu mamá?, preguntó con suavidad, tratando de transmitir una seguridad que él mismo apenas lograba mantener ante la mirada desolada del pequeño. Eduardo asintió confiando ciegamente en aquel extraño que había llegado tal como prometió. Lo tomó de la mano. Los dedos del niño eran pequeños, fríos y pegajosos, pero el contacto provocó una descarga eléctrica de responsabilidad en Santiago. El niño lo condujo a través de la puerta hacia el interior de un departamento diminuto, un espacio que consistía en una sola habitación multifuncional que servía como sala, comedor y recámara para ambos. La pobreza del lugar era absoluta pero digna, los muebles eran escasos, una mesa de plástico, 2 sillas y un armario viejo, pero todo estaba impecablemente limpio y ordenado, reflejando el esfuerzo de Camila por mantener un hogar decente. Una cortina floreada, descolorida por los años, separaba un área pequeña que servía como cocina improvisada. El contraste con la mansión de Santiago no podía ser más brutal. Su baño de visitas era probablemente más grande que todo el hogar de aquella familia. En un colchón colocado directamente sobre el piso de cemento, Santiago vio finalmente a Camila inconsciente. Reconoció vagamente a la mujer que había visto cientos de veces en su propio departamento, siempre discreta, siempre trabajando en silencio, siempre invisible a sus ojos. Pero verla allí, despojada de su uniforme, vulnerable y rodeada de miseria, le provocó un choque de realidad. La mujer que mantenía su vida en orden vivía en el caos de la supervivencia y él nunca se había detenido a preguntarle siquiera cómo estaba. Camila yacía sobre una sábana remendada con sangre seca y oscura en la comisura de los labios. Su piel estaba pálida como el papel, con un tono grisáceo que gritaba enfermedad grave. Santiago sintió una vergüenza inexplicable y profunda por nunca haberla visto realmente como un ser humano, sino como una herramienta más de su confort. Se acercó rápidamente y se arrodilló junto al colchón, verificando su pulso en el cuello con dedos temblorosos. Era débil, errático, pero afortunadamente seguía presente. Su respiración era irregular, superficial y hacía ese ruido sibilante y preocupante que Eduardo había descrito con tanta precisión inocente.
¿Desde cuándo está así, Eduardo?, preguntó Santiago mientras revisaba los signos vitales básicos. Tratando de recordar vagamente las lecciones de un curso de primeros auxilios que había tomado hacía años por requisito de la empresa. Cada segundo que pasaba sin ayuda médica profesional, sentía que las probabilidades se reducían drásticamente en contra de ella. Desde ayer en la noche, señor, respondió Eduardo, su voz temblando mientras se abrazaba a sí mismo. Me desperté porque la escuché toser muy feo como si se ahogara, y cuando vine a verla ya estaba tirada así en el piso. Le puse su cobija favorita de cuadros y le dejé un vaso de agua aquí al lado, pero no se despertó para tomarla. El niño señaló el vaso intacto junto al colchón, un testimonio mudo de su impotencia y amor filial. El sonido agudo de sirenas acercándose llenó el aire denso de la calle, rompiendo la atmósfera opresiva del departamento. Santiago sintió un alivio inmenso, casi físico, al saber que no tendría que enfrentar esa crisis solo por más tiempo. Se puso de pie y miró a Eduardo, quien observaba la puerta con esperanza. La ayuda ya llegó, Eduardo. Los doctores van a cuidar a tu mamá. Todo va a estar bien, te lo prometo. Pero mientras lo decía, Santiago sabía que esa promesa dependía de factores que por primera vez él no podía controlar con dinero. Los paramédicos irrumpieron en el pequeño departamento con una eficiencia que llenó el espacio de energía y ruido controlado. Eran 2 hombres y una mujer vestidos con uniformes azul marino, cargando maletines pesados y un tanque de oxígeno portátil. A pesar de las condiciones precarias y estrechas del lugar, se movían con profesionalismo, ignorando la pobreza para centrarse únicamente en la vida que pendía de un hilo. Evaluaron a Camila con rapidez, sus manos expertas buscando venas y revisando pupilas dilatadas. Las expresiones serias y las miradas que intercambiaron entre ellos confirmaron la gravedad extrema de la situación sin necesidad de palabras. Necesitamos trasladarla inmediatamente al hospital, anunció el paramédico jefe, un hombre robusto de voz grave mientras preparaba una camilla rígida. Los signos vitales están muy comprometidos. Tiene la presión arterial peligrosamente baja, presenta un cuadro de deshidratación severa y hay indicios claros de una posible hemorragia interna pulmonar. El paramédico se giró hacia Santiago, asumiendo por su vestimenta que él era la autoridad en el lugar. ¿Usted es familiar de la paciente? Necesidad de palabras. Necesitamos trasladarla inmediatamente al hospital, anunció el paramédico jefe, un hombre robusto de voz grave mientras preparaba una camilla rígida. Los signos vitales están muy comprometidos. Tiene la presión arterial peligrosamente baja, presenta un cuadro de deshidratación severa y hay indicios claros de una posible hemorragia interna pulmonar. El paramédico se giró hacia Santiago, asumiendo por su vestimenta que él era la autoridad en el lugar. ¿Usted es familiar de la paciente? Necesitamos antecedentes médicos urgentes. La pregunta flotó en el aire cargada de implicaciones legales y morales. Santiago dudó por una fracción de segundo, consciente de que legalmente era un extraño. Pero moralmente era el único responsable presente. La mirada de Eduardo, fija en él, le dio la respuesta. Soy su empleador, respondió Santiago con firmeza, aunque las palabras sonaron extrañamente inadecuadas y frías en sus propios labios dadas las circunstancias, pero me hago responsable de todo. ¿No familiares que puedan hacerse cargo del menor o acompañarnos? Preguntó la paramédico mujer mientras aseguraba a Camila con correas a la camilla para el traslado por las escaleras. Santiago miró rápidamente alrededor del departamento diminuto buscando pistas de una red de apoyo. No había fotografías familiares en las paredes despintadas, ningún indicio de abuelos, tíos o hermanos que pudieran acudir al rescate. Solo vio un dibujo infantil pegado con cinta adhesiva sobre la cabecera del colchón que mostraba 2 figuras palito, tomadas de la mano bajo un sol riente. Mi mami y yo, decía la leyenda escrita con letra torpe y colorida de niño pequeño. Señor, usted se va a quedar conmigo, ¿verdad? Eduardo levantó sus ojos enormes y húmedos hacia Santiago. En esa mirada no había exigencia, sino una confianza absoluta y devastadora que destrozó todas las defensas emocionales que el empresario había construido durante décadas. El niño asumía que Santiago, por el simple hecho de haber aparecido, era ahora su protector, era una responsabilidad que nadie le había pedido, pero que el destino le estaba imponiendo con fuerza. La ambulancia esperaba abajo con el motor encendido y las luces giratorias, pintando de rojo las paredes del vecindario.
Camila necesitaba atención médica de alta especialidad urgente si quería sobrevivir esa noche. Eduardo necesitaba protección inmediata y no podía quedarse solo en ese lugar. Santiago Romero, el hombre que planificaba cada segundo de su existencia con precisión militar y contratos blindados, se encontró frente a la decisión más impulsiva e importante de toda su vida. Sí, Eduardo, me voy a quedar contigo, dijo Santiago, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza inquebrantable de su voz. Se agachó de nuevo y le apretó el hombro al niño. No te voy a dejar solo, campeón, te lo prometo. Vamos a ir con tu mamá al hospital y yo voy a cuidar que nada malo les pase a los dos. Era una promesa que iba más allá de lo laboral. Era un pacto de humanidad. Ayudó a los paramédicos a maniobrar la camilla por el pasillo estrecho y las escaleras empinadas. Una tarea difícil que requirió esfuerzo físico. Eduardo caminaba pegado a él, cargando una pequeña mochila raída de los Vengadores que había tomado instintivamente antes de salir. Al llegar a la calle, la multitud de vecinos curiosos se había congregado alrededor de la ambulancia y el BMW, murmurando y señalando la escena inusual en su barrio. Tranquilo. Santiago ignoró los murmullos y ayudó a subir a Eduardo a la parte trasera de la ambulancia. Yo iré en mi auto detrás de ustedes. No los perderé de vista ni un segundo, le aseguró al paramédico. Llévenla al mejor hospital privado. Yo cubro todos los gastos. El paramédico negó con la cabeza rápidamente. Señor, en su estado no llegamos a un privado lejano. Vamos al Hospital General, es el más cercano y tienen excelente unidad de trauma. Es cuestión de tiempo, no de lujo. La respuesta fue un golpe de humildad para Santiago, acostumbrado a resolver todo con su tarjeta de crédito Platinum. Asintió, entendiendo que el dinero no podía comprar tiempo. De acuerdo, vayan, yo lo sigo. Cerraron las puertas traseras de la ambulancia, separándolo momentáneamente de Eduardo y Camila, pero el vínculo ya estaba forjado. Corrió hacia su auto, encendió el motor y se pegó a la defensa de la ambulancia, decidido a no dejar que el tráfico de la ciudad rompiera su promesa. Mientras conducía siguiendo las luces de emergencia que cortaban la noche. Santiago no podía dejar de pensar en el dibujo de la pared. Mi mami y yo. Era un universo de dos personas que se estaba desmoronando, él, un intruso de un mundo de cristal, era ahora lo único que sostenía los pedazos. La frialdad de su oficina en la Torre Reforma parecía un recuerdo de otra vida, una vida que kilómetro a kilómetro le empezaba a importar cada vez menos frente a la realidad de ese niño en la ambulancia. El viaje fue frenético, saltándose altos y esquivando autos al ritmo de la sirena que iba delante. Santiago sentía una mezcla de adrenalina y terror que nunca había experimentado en una negociación de negocios. En los negocios, si fallabas, perdías dinero. Aquí, si fallaba, Eduardo perdía su mundo entero. Esa presión era real, tangible y aterradora. Apretó el volante con fuerza. Sus nudillos blancos mientras el Hospital General aparecía en el horizonte como un faro de esperanza y temor. Al llegar a la zona de urgencias, el caos era total. Camillas entraban y salían. Familiares lloraban en la entrada y el personal médico corría de un lado a otro. Santiago abandonó su auto casi en la entrada, lanzándole las llaves a un guardia de seguridad desconcertado con la orden de estacionarlo. Corrió hacia la ambulancia. Justo cuando bajaban a Camila, Eduardo saltó del vehículo y corrió directamente hacia las piernas de Santiago, abrazándolo como si su vida dependiera de ello. Juntos entraron al vórtice del hospital. En el interior del hospital, Santiago se descubrió en un territorio completamente hostil y desconocido. La sala de emergencias del Hospital General de México bullía con una actividad frenética y desordenada que abrumaba los sentidos. El olor a desinfectante industrial se mezclaba con el aroma metálico de la sangre y el sudor del miedo. Camillas pasaban apresuradas empujadas por enfermeros sudorosos. Familiares lloraban desconsolados en las esquinas esperando noticias y médicos residentes gritaban órdenes urgentes tratando de imponer orden en el caos. Eduardo permanecía pegado a él como una lapa, como si Santiago fuera su única ancla firme en medio de aquella tormenta humana. Sus manitas estaban aferradas con tal fuerza a la chaqueta del traje de lana virgen que los nudillos se le veían blancos. El niño no había soltado su agarre ni un solo segundo desde que bajaron de la ambulancia y Santiago, lejos de molestarse, le puso una mano protectora sobre la cabeza.
marcando territorio frente a la adversidad. Doctor, ¿cómo está la situación? Necesito información, preguntó Santiago con su voz de mando habitual cuando finalmente un médico con bata manchada se acercó a la zona de espera donde los habían relegado. El doctor Velarde era un hombre de unos 45 años con ojeras profundas y oscuras que hablaban de turnos interminables de guardia, pero sus ojos reflejaban una calidez humana genuina que tranquilizó un poco a Santiago. Señor Romero, la paciente Camila Sandoval está estable por ahora. Logramos estabilizar sus signos vitales, dijo el médico consultando rápidamente el expediente digital en su tablet. Pero debo ser honesto con usted. Su condición es sumamente preocupante y crítica. El doctor hizo una pausa mirando de reojo a Eduardo antes de continuar con un tono más bajo y clínico. Presenta un cuadro de desnutrición severa crónica, anemia en niveles críticos y deshidratación extrema. Santiago escuchaba con horror creciente mientras el médico listaba los padecimientos. Además, tiene signos evidentes de tuberculosis pulmonar avanzada. Por el daño en los pulmones, hemos determinado que ha estado ocultando estos síntomas y sufriendo en silencio durante meses, posiblemente más de un año. No entiendo cómo se mantenía en pie para trabajar. Santiago sintió que el piso aséptico del hospital se movía bajo sus pies, causándole un vértigo moral. Eduardo, que escuchaba atento, apretó la mano de Santiago con más fuerza. Aunque no entendía completamente las palabras médicas complejas como tuberculosis o anemia, captaba perfectamente la gravedad mortal en el tono de los adultos. Mi mami se va a poner bien. La voz del niño temblaba tanto que apenas escuchaba por encima del ruido ambiental del hospital una pregunta lanzada con el miedo más puro que existe. El doctor Velarde suspiró y se agachó con dificultad para quedar a la altura de los ojos de Eduardo, mostrando una compasión que conmovió profundamente a Santiago. Tu mami es muy fuerte, campeón, más fuerte de lo que imaginas. Vamos a hacer todo lo humanamente posible para curarla, te lo prometo. Pero necesita quedarse aquí varios días internada mientras le damos medicinas especiales para que sus pulmones sanen. El niño asintió con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas sucias. Después de consolar al niño, el doctor se incorporó y miró a Santiago con una seriedad renovada, haciéndole una seña para alejarse unos pasos. Necesito hablar con usted en privado, señor Romero. ¿Hay algo más? Se apartaron unos metros, dejando a Eduardo sentado en una silla de plástico bajo la vigilancia de una enfermera. En la relativa privacidad de un pasillo lateral, el doctor Velarde reveló una realidad aún más devastadora. Señor, durante el examen físico descubrimos algo más que explica su debilidad extrema. Camila tiene marcas de venopunción recurrentes en ambos brazos que no corresponden a uso de drogas, sino a extracción. Ha estado vendiendo su sangre y plasma regularmente en clínicas clandestinas para conseguir dinero extra. Su cuerpo está completamente agotado. Sin reservas. Francamente, es un milagro médico que haya sobrevivido tanto tiempo en estas condiciones de desgaste. ¿Por qué haría algo así? Santiago se sentía mareado, incapaz de procesar cómo alguien podía llegar a tal extremo de desesperación y oficio. La imagen de Camila, vendiendo su propia vitalidad para sobrevivir, le revolvía el estómago. Por lo que nos contó en breves momentos de lucidez antes de sedarla para intubarla, todo era para asegurar que su hijo tuviera comida, útiles escolares y un techo digno. Ella se privaba de todo, absolutamente todo, para darle a Eduardo lo necesario. El médico hizo una pausa significativa mirando a Santiago a los ojos. Según nuestros registros de ingreso, Camila no tiene seguro médico ni ningún familiar registrado como contacto de emergencia. Solo aparece su lugar de trabajo, es decir, usted. El tratamiento va a ser costoso y largo. La culpa comenzó a devorar a Santiago desde adentro, un ácido corrosivo que quemaba su conciencia. ¿Cuántas veces había pasado junto a Camila en su departamento sin realmente verla, ignorando su existencia, sin preguntarle jamás cómo estaba, sin notar las señales obvias de enfermedad que ahora, en retrospectiva, parecían tan evidentes y gritantes? La tos persistente que él había ignorado pensando que era un simple resfriado molesto, la palidez extrema que atribuyó arrogantemente a un cansancio normal, la forma en que últimamente se movía más lento, arrastrando los pies. ¿Cuánto va a costar el tratamiento completo? No me importa la cifra, quiero lo mejor.
Preguntó Santiago, su voz cargada de una determinación feroz, sacando su cartera casi por reflejo. El tratamiento para la tuberculosis y la recuperación nutricional es largo y complejo. Entre medicamentos, hospitalización en área aislada, estudios y terapia, estamos hablando de una suma considerable, quizás cientos de miles de pesos en los próximos 6 meses, para Santiago. Esa cifra representaba menos de lo que gastaba en un fin de semana de lujo en Acapulco con sus socios o en un reloj nuevo. Para Camila, representaba años de esclavitud y sacrificio de su propia sangre. La disparidad brutal e injusta entre sus mundos lo golpeó como un martillazo en la conciencia. Autorizo todo. Doctor. Quiero que reciba el mejor tratamiento disponible en este país. Pásenla a una habitación privada. Traigan especialistas lo que sea necesario. Yo pago todo. Cuando Santiago regresó a la sala de espera después de arreglar los trámites financieros, encontró a Eduardo acurrucado en la incómoda silla de plástico rígido. El niño abrazaba su mochila raída de los Vengadores contra su pecho, usándola como escudo contra el mundo. Se veía tan pequeño, tan vulnerable y tan perdido en ese hospital enorme y hostil que Santiago sintió una oleada de instinto de protección que no había experimentado jamás, ni siquiera con su propia familia. Eduardo, campeón, ¿tienes hambre?, preguntó arrodillándose frente a él y dándose cuenta de repente de que habían pasado horas y probablemente el niño no había comido nada en todo el día. El estómago de Eduardo rugió en respuesta, traicionando su timidez. Un poquito, señor, pero no quiero molestar. Mamá siempre dice que no debo pedir cosas a la gente rica porque eso es ser un aprovechado y molestar a los patrones. Eduardo bajó la mirada avergonzado, sus mejillas teñidas de rojo, y Santiago sintió que su corazón se partía en 2 mitades exactas. La dignidad con la que Camila había educado a su hijo, incluso en la extrema pobreza, era una lección de moralidad que Santiago nunca había recibido en sus escuelas de élite. Hoy no es molestia, Eduardo. Hoy yo te invito. Somos un equipo. Vamos a la cafetería. La cafetería del hospital estaba casi vacía a esa hora de la noche, iluminada por luces fluorescentes zumbantes. Santiago compró sándwiches, jugo, fruta y galletas, poniendo todo frente al niño. Observó fascinado y horrorizado cómo Eduardo devoraba un sándwich de jamón con una voracidad que revelaba un hambre acumulada de días, posiblemente semanas de racionamiento forzado. El niño comía con un cuidado meticuloso de no desperdiciar ni una sola migaja, juntando con su dedo índice las que caían sobre la servilleta de papel y llevándoselas a la boca. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo completo, Eduardo?, preguntó Santiago con suavidad, teniendo la respuesta, pero necesitando saber la magnitud del abandono que había ignorado. Ayer en la mañana, señor, respondió Eduardo entre bocados, tomando un sorbo grande de jugo de naranja. Mamá me dio mi desayuno antes de que me despertara. Siempre lo deja listo en la mesa con una nota antes de irse a trabajar a su casa. Pero cuando desperté ayer y vi que mamá estaba muy enferma en el piso, no quise comer nada más. Se detuvo un momento mirando el sándwich a medio terminar en sus manos. ¿Por qué no comiste, Eduardo? Había comida en la mesa, insistió Santiago tratando de entender la lógica detrás del ayuno del niño. Porque pensé que tal vez ella tendría hambre cuando despertara, susurró Eduardo. Si yo me lo comía todo, no iba a quedar nada para ella cuando se sintiera mejor. Mamá siempre me da su parte cuando hay poco, así que yo quería guardarle mi parte esta vez. La lógica infantil, tan pura, sacrificada y desgarradora, hizo que Santiago tuviera que apartar la mirada hacia la ventana oscura para ocultar las lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. Un niño de 5 años había pasado más de 24 horas sin probar bocado voluntariamente para guardar comida para su madre enferma. Mientras tanto, Santiago había desperdiciado probablemente más comida en una sola cena de negocios esa semana de la que Eduardo veía en un mes entero. Eduardo, necesito preguntarte algo importante sobre tu familia, dijo Santiago, recuperando la compostura y limpiándose los ojos discretamente. ¿Tienes algún otro familiar? Abuelos, tíos, primos, alguien que pueda cuidarte mientras tu mamá se recupera en el hospital. Santiago necesitaba saberlo por razones legales, aunque algo en su interior ya esperaba y temía la respuesta de soledad absoluta. Mi abuelita se murió cuando yo tenía 3 años. Ya no está, dijo Eduardo jugando tristemente con el popote de su jugo.
Mamá dice que ella está en el cielo cuidándome desde arriba en una nube. Hizo una pausa y su rostro se oscureció. Y mi papi, él se fue cuando yo era muy chiquito. A veces viene a la casa, pero solo a pedirle dinero a mi mamá y a gritar. ¿Tu papá viene a visitarlo seguido?, preguntó Santiago, sintiendo como la ira comenzaba a calentarse en su estómago. No mucho. La última vez fue hace como 2 meses. Llegó en la noche oliendo raro, como el señor que vende cervezas en la esquina de la calle. Le gritó cosas muy feas a mi mamá y quería pegarle, así que ella me metió al baño y le puso seguro a la puerta para que yo no escuchara. Pero si escuché, todos los ojos de Eduardo se llenaron de lágrimas al recordar el trauma. Él gritaba que éramos una carga, que le arruinamos la vida y que ojalá nunca nos hubiera conocido. Dijo que éramos basura. La confesión del niño cayó como plomo sobre la mesa de la cafetería. La furia que sintió Santiago fue tan intensa y visceral que tuvo que cerrar los puños bajo la mesa hasta que sus uñas se clavaron en las palmas para controlarse. ¿Qué tipo de hombre podía abandonar a un niño tan increíble y noble como Eduardo? Y tener el descaro de aparecer ocasionalmente solo para atormentar y robar a la familia que dejó atrás. Santiago juró en silencio que ese hombre jamás volvería a acercarse a Eduardo mientras él tuviera vida y recursos para impedirlo. Eduardo, mírame. Tú no eres una carga, eres un niño increíble y tu mamá es una heroína. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario. Señor Santiago. Eduardo lo miró con timidez. ¿Usted tiene hijos? La pregunta tomó a Santiago por sorpresa. No, Eduardo, no tengo hijos. Vivo solo. Eduardo asintió pensativo. Debe ser triste vivir solo en una casa grande. Mi mamá dice que la familia es lo que hace que una casa esté calientita. Esa simple observación desmanteló toda la filosofía de vida de Santiago en un segundo. De regreso a la sala de espera, el ambiente había cambiado sutilmente. Una enfermera de sonrisa amable se acercó a ellos con noticias esperanzadoras. Señor Romero, la paciente está despertando de la sedación y está muy agitada preguntando por su hijo. ¿Pueden pasar a verla brevemente? Solo unos minutos para tranquilizarla. El rostro de Eduardo se iluminó como si hubieran encendido un árbol de Navidad. El reencuentro entre madre e hijo fue una escena que Santiago jamás olvidaría. Y que quedaría grabada en su memoria para siempre. Camila, a pesar de su debilidad extrema y las múltiples vías intravenosas conectadas a sus brazos delgados, pareció cobrar vida y luz cuando Eduardo entró corriendo a la habitación. El niño se trepó con cuidado a la cama, evitando los tubos, y se acurrucó contra su pecho. Mi hijo, mi amor, ¿estás bien? ¿Te asustaste mucho? Camila acariciaba el cabello de su hijo con manos temblorosas y llenas de moretones por las agujas, besando su frente repetidamente. Mamá, el señor Santiago me cuidó muy bien, me dio de comer sándwiches y jugo y se quedó conmigo todo el tiempo en la ambulancia. No tuve miedo porque él estuvo conmigo. Eduardo hablaba atropelladamente, ansioso por contarle todo. Camila levantó la vista lentamente hacia donde estaba Santiago, parado en el marco de la puerta, respetando la intimidad del momento. En sus ojos oscuros había una mezcla compleja de gratitud profunda, alivio y una vergüenza dolorosa por haber sido vista en esa situación. Señor Romero, yo no sé cómo agradecer todo lo que ha hecho por mi hijo. Nunca fue mi intención faltarle al trabajo ni causarle problemas en su empresa. Yo intenté levantarme para ir a trabajar. Se lo juro, continuó Camila con voz débil, pero mi cuerpo ya no me respondía. Me desmayé. Perdóneme por las molestias. La humildad de la mujer, disculpándose por casi morir. Fue la gota que derramó el vaso de la culpa de Santiago. Se acercó a la cama y tomó la mano de Camila con delicadeza, un gesto que nunca había tenido con ella en 4 años. Camila, por favor, no se disculpe. No tiene nada de qué disculparse, dijo Santiago con voz firme pero suave. Lo único importante ahora es que usted se recupere completamente. Su trabajo está asegurado, no la voy a despedir. De hecho, tendrá un aumento de sueldo sustancial y seguro médico completo para usted y Eduardo desde hoy mismo. Todo esto corre por mi cuenta. Las lágrimas comenzaron a rodar libremente por el rostro pálido de Camila, mojando la almohada del hospital. Señor, yo no puedo aceptar caridad, no es correcto. Siempre he trabajado honestamente por lo que tengo y no quiero deberle nada a nadie.
El orgullo de esa mujer, manteniendo su dignidad incluso en el abismo. Impresionó aún más a Santiago. No es caridad, Camila, es justicia. Y es lo mínimo que puedo hacer después de haber sido tan ciego durante tanto tiempo, respondió Santiago. Durante estos años usted cuidó mi hogar y mi vida, y yo ni siquiera fui capaz de verla como persona. Eso va a cambiar. Considere esto como un pago retroactivo por mi negligencia. Usted se va a curar y mientras tanto yo cuidaré de Eduardo personalmente. Después de que Camila, tranquilizada por la promesa, se durmiera nuevamente por efecto de los medicamentos, Santiago llevó a Eduardo de regreso a su departamento en Polanco. El trayecto en el BMW fue silencioso. El niño luchaba contra el sueño mirando las luces de la ciudad. La llegada al edificio de lujo fue como transportar a Eduardo a otro planeta o a una película de ciencia ficción. El niño se quedó paralizado en el lobby. Por mi negligencia. Usted se va a curar y mientras tanto yo cuidaré de Eduardo personalmente. Después de que Camila, tranquilizada por la promesa, se durmiera nuevamente por efecto de los medicamentos, Santiago llevó a Eduardo de regreso a su departamento en Polanco. El trayecto en el BMW fue silencioso. El niño luchaba contra el sueño mirando las luces de la ciudad. La llegada al edificio de lujo fue como transportar a Eduardo a otro planeta o a una película de ciencia ficción. El niño se quedó paralizado en el lobby de mármol italiano, con sus pies descalzos y sucios sobre el piso pulido. Sus ojos recorrían las columnas imponentes, las lámparas de cristal gigantes que colgaban del techo alto y al conserje uniformado que lo saludó con una reverencia exagerada y una mirada de confusión al ver al niño. «Buenas noches, señor Romero. ¿El joven es familiar suyo?», preguntó el conserje con curiosidad mal disimulada. «Es mi invitado especial y se quedará conmigo hasta nuevo aviso. Y por favor, trátenlo con el mismo respeto que a mí resonando en el espacio vacío». «Sí, vivo solo», respondió Santiago. Y por primera vez al decirlo en voz alta frente al niño, las palabras sonaron tristes y vacías en lugar de ser un motivo de orgullo por su independencia. Esa noche, mientras improvisaba una cama segura con almohadas en el sofá para Eduardo, porque la cama de invitados le parecía demasiado grande y aterradora al niño, Santiago se dio cuenta de que su casa perfecta no tenía alma, no había juguetes. Ni colores ni vida. Pero al ver a Eduardo dormir tranquilo, cubierto con una manta de cachemira, sintió que por fin ese museo frío se estaba convirtiendo en un hogar. La primera semana con Eduardo transformó la mansión de Santiago de manera irreversible y caótica. El departamento inmaculado ahora tenía dibujos hechos con crayones pegados en la puerta del refrigerador de acero inoxidable de $5,000. Había juguetes de plástico esparcidos por la sala de estar y el sonido de risas infantiles rebotaba en las paredes que antes solo conocían el silencio o el sonido de llamadas de negocios. Santiago había contratado a una niñera profesional recomendada, pero descubrió rápidamente que prefería pasar tiempo con Eduardo personalmente. Reorganizó sus juntas de negocios importantes para estar presente durante las comidas y las noches, algo inaudito para el Santiago de hace un mes. Leía cuentos antes de dormir, aprendía sobre superhéroes y descubría el placer de ver el mundo a través de los ojos de un niño. Sin embargo, la tranquilidad frágil que habían construido juntos explotó una tarde de martes. El conserje llamó al intercomunicador con urgencia evidente en la voz. «Señor Romero, disculpe la molestia, pero hay un hombre en la recepción que está haciendo un escándalo. Insiste en subir a su piso. Dice que es el padre del niño que está con usted y que viene a llevárselo ahora mismo». Santiago sintió que la sangre se le congelaba en las venas y una sensación de peligro inminente lo invadió. Eduardo, que estaba jugando tranquilamente con unos bloques de construcción en la alfombra de la sala, levantó la cabeza inmediatamente al escuchar la voz del conserje por el altavoz. El terror absoluto y puro que apareció en los ojos del niño confirmó todas las sospechas que Santiago había tenido sobre el padre ausente. «No dejes que suba», ordenó Santiago al consero. «5 minutos. Manténlo ahí», colgó el interfono y se arrodilló frente a Eduardo tomándolo por los hombros. «Campeón, escúchame. Quédate aquí en la sala con Lupita, la niñera. Voy a bajar a hablar con él. No voy a dejar que entre aquí. ¿Está seguro en esta casa?» «No, por favor, señor Santiago, no dejes que me lleve», suplicó Eduardo aferrándose al cuello de Santiago con desesperación,
su cuerpecito temblando violentamente. Él es malo cuando toma cerveza. Una vez le pegó a mi mamá y yo me tuve que esconder en el closet toda la noche hasta que se fue. No quiero ir con él. Los sollozos de Eduardo rompieron el corazón de Santiago y encendieron una furia protectora en su interior. Te prometo por mi vida que no te va a llevar. Nadie te va a sacar de aquí sin mi permiso. Santiago se soltó con suavidad el abrazo del niño, se arregló el saco y bajó al lobby con una determinación férrea. Sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. Ya no era el empresario negociando acciones, era un león defendiendo a su cría. Lo que encontró en el lobby confirmó sus peores expectativas sobre el progenitor. Gustavo Mendoza era un hombre de unos 38 años. Pero aparentaba una década más debido al desgaste del alcoholismo evidente. Sus ojos estaban inyectados de sangre. La ropa arrugada olía a tabaco rancio y cerveza barata, y su postura agresiva revelaba a un hombre acostumbrado a intimidar a los débiles. Estaba discutiendo a gritos con el personal de seguridad. Entonces tú eres el ricachón que está jugando a ser papá de mi hijo, escupió Gustavo con desprecio cuando vio a Santiago salir del elevador con su traje impecable. Vine a buscar a Eduardo. Es mi hijo, es mi sangre y tiene que irse conmigo ahora mismo. Esa mujer no sirve para cuidarlo y tú no eres nadie. Intentó avanzar hacia los elevadores, pero los guardias le bloquearon el paso. Eduardo se queda conmigo hasta que Camila se recupere, respondió Santiago con una calma gélida que ocultaba su deseo de golpear al hombre. El niño está bien cuidado aquí. Tiene comida, techo, seguridad y afecto. Todo lo que tú nunca le diste en estos años de abandono. Se plantó frente a Gustavo, usando su altura y presencia para intimidarlo. Gustavo soltó una risa amarga y desagradable, mostrando dientes en mal estado. Mira nada más al señorito creído y salvador. ¿Crees que tu dinero te da derecho de robarme a mi familia? Yo soy el padre biológico, imbécil, y la ley está de mi lado. Puedo llamar a la policía y acusarte de secuestro ahora mismo. La amenaza era clara, pero Santiago notó el brillo de codicia en los ojos del hombre. La ley protege a los niños de padres negligentes y abusivos, Gustavo. Y por lo que veo y sé, tú encajas perfectamente en esa categoría. Santiago dio un paso adelante invadiendo el espacio personal del otro hombre. Cuidadito con lo que dices y haces. Tengo los mejores abogados de la ciudad y puedo destruirte legalmente si intentas acercarte a ese niño. Así. Gustavo se tambaleó ligeramente, pero no retrocedió. Pues llámalos. Pero mientras tanto, imagínate el escándalo en los periódicos. Empresario millonario roba hijo de empleada pobre. Tu reputación valdría madre en un segundo. Santiago reconoció la táctica al instante. No era amor paternal, era una extorsión pura y dura. Gustavo no quería a Eduardo, quería dinero. ¿Cuánto?, preguntó Santiago con un disgusto visceral que apenas podía disimular en su rostro. ¿Cuánto dinero quieres para largarte de aquí y dejar a Eduardo y a Camila en paz para siempre? Sabía que estaba entrando en un juego sucio. Pero estaba dispuesto a pagar el precio que fuera necesario para comprar la seguridad del niño. La sonrisa que apareció en el rostro de Gustavo fue repugnante y triunfal. Ahora sí estamos hablando el mismo idioma, compa. Sabía que eras listo, mira, yo soy un hombre razonable. Dame 8.000 pesos al mes y me olvido de que tengo un hijo. Es una ganga para ti, considerando lo que gastas en tus trajes finos y tu carrito importado. Gustavo extendió la mano esperando el trato. Antes de que Santiago pudiera responder o ceder al chantaje, una voz autoritaria femenina interrumpió la confrontación desde la entrada del edificio. Señor Mendoza, necesito hablar con usted inmediatamente. Una mujer de unos 50 años. Vestida con un traje sastre gris y con una. Mira, yo soy un hombre razonable. Dame 8.000 pesos al mes y me olvido de que tengo un hijo. Es una ganga para ti, considerando lo que gastas en tus trajes finos y tu carrito importado. Gustavo extendió la mano esperando el trato. Antes de que Santiago pudiera responder o ceder al chantaje, una voz autoritaria femenina interrumpió la confrontación desde la entrada del edificio. Señor Mendoza, necesito hablar con usted inmediatamente.
Una mujer de unos 50 años, vestida con un traje sastre gris y con una identificación oficial colgando de su cuello, se acercaba con expresión severa acompañada de 2 policías. Soy la trabajadora social Ariana Torres del TI y he recibido el reporte del hospital y múltiples denuncias sobre su comportamiento. El rostro de Gustavo palideció visiblemente al ver a la autoridad real. Su arrogancia se desinfló como un globo pinchado. No sé de qué me está hablando, vieja metiche. Yo solo vine a ver a mi chamaco porque su madre está enferma. Tenemos documentación de 3 denuncias previas por violencia doméstica que la señora Camila Sandoval presentó en su contra hace 2 años, dijo Ariana consultando una carpeta con eficiencia letal. También hay registros hospitalarios de lesiones en el menor compatibles con abuso físico y negligencia. Y ahora intento de extorsión grabado por las cámaras de seguridad de este edificio. Señaló discretamente las cámaras del lobby. Gustavo miró a su alrededor acorralado. Los guardias de seguridad y los policías lo rodeaban. Esto es una trampa. Ustedes los ricos. Legales correctos para blindar al niño, explicó Ariana con calma. Ha considerado solicitar la custodia formal o la tutela del niño. Sería un proceso largo, pero con la evidencia que tenemos y el consentimiento de la madre, es muy posible ganarle la patria potestad al padre. ¿Sería posible? La idea había estado germinando en la mente de Santiago durante días, pero escucharla como una posibilidad legal real dio una esperanza tangible. Sí, especialmente si la madre está de acuerdo en compartir la tutela o cederla temporalmente por su salud. Y si demostramos que el padre es un peligro, usted tiene los recursos para darle una vida estable. Esa noche Santiago se sentó con Eduardo en el balcón de la mansión. La ciudad brillaba abajo. El niño estaba envuelto en la cobija mirándolo con miedo residual. Señor Santiago, ¿me vas a mandar con mi papá Gustavo? Preguntó con voz pequeña. Santiago lo abrazó con fuerza. Nunca, campeón. Mientras yo respire, tú te quedas conmigo. Vamos a pelear para que seas mi hijo de verdad. Legalmente de verdad. Los ojos de Eduardo brillaron. Sí, quiero adoptarte. Si tú y tu mamá quieren, quiero ser el papá que te mereces. Eduardo sonrió, una sonrisa que iluminó la noche más que todas las luces de la ciudad. Yo sí quiero. Tú eres el mejor papá. No hueles feo y no gritas y me cuidas. Esa simple comparación selló el destino de ambos. El proceso legal fue una batalla campal que duró meses. Santiago contrató al mejor bufete de abogados de México, especialistas en derecho familiar despiadados. Gustavo intentó pelear, pero sus de grandes. ¿Y tú qué dijiste, campeón?, preguntó Santiago pegando un Saturno un poco chueco. Todos mis amigos dijeron futbolista o YouTube. Yo dije que quería ser como tú. Alguien que ayuda a las personas cuando tienen miedo. Eduardo levantó la vista con esos ojos profundos. Porque tú no salvaste a mi mamá y a mí. Y la maestra dijo que eso es ser un héroe de verdad. Santiago sintió un nudo en la garganta y tuvo que dejar las tijeras. En su búsqueda incansable de éxito empresarial durante años, había olvidado que el verdadero legado no se mide en cifras bancarias, acciones o edificios con su nombre. Se mide en las vidas que tocas, en las personas que salvas y en el amor que construyes. Eduardo le había enseñado más sobre el éxito en 6 meses que la universidad en 5 años. Esa noche, después de acostar a Eduardo, leerle un cuento y darle el beso de buenas noches, Santiago se quedó parado en el umbral de la puerta, observando a su hijo dormir. El niño que había atendido el teléfono con terror, ahora dormía con la paz absoluta de quien se sabe amado y protegido. Camila tenía razón. A veces los planes del universo son extraños y vienen disfrazados de crisis. Santiago había planeado una vida de éxito solitario y frío en la cima de su torre, pero una llamada equivocada, un error de una empleada y la voz de un niño habían derrumbado esa torre para construir un hogar sobre los cimientos. Ahora entendía que su verdadera riqueza no estaba en el banco. Su riqueza estaba respirando suavemente en esa cama pequeña con sábanas de superhéroes. Absoluta de quien se sabe amado y protegido. Camila tenía razón. A veces los planes del universo son extraños y vienen disfrazados de crisis. Santiago había planeado una vida de éxito solitario y frío en la cima de su torre, pero una llamada equivocada,
un error de una empleada y la voz de un niño habían derrumbado esa torre para construir un hogar sobre los cimientos. Ahora entendía que su verdadera riqueza no estaba en el banco. Su riqueza estaba respirando suavemente en esa cama pequeña con sábanas de superhéroes. Cerró suavemente la puerta y caminó hacia el ventanal de la sala. La ciudad seguía allí inmensa y caótica, pero ya no se sentía solo frente a ella. Susurró una promesa al reflejo en el cristal. Gracias por esta segunda oportunidad. Prometo no desperdiciarla. Santiago Romero había encontrado por fin la paz que el dinero no podía comprar. Y así el hombre de hielo se derritió para convertirse en papá. La familia, compuesta por un empresario redimido, una madre luchadora y un niño valiente, demostró que los lazos más